Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy tendré en el programa a Renato Cisneros, autor de La distancia que nos separa, una novela que a menos de una semana de su presentación oficial en la Feria del Libro ya es todo un fenómeno literario. Luego estarán conmigo Luis Núñez, Guillermo Businger y Carlos Veraún, integrantes de la banda Pedro Suárez Vértiz, que tendrá una gira por varias ciudades del Perú. Y una cosita antes de comenzar, ayer anunciamos que la Secretaría de Gobernación de México analiza una petición para expulsar de ese país a Laura Bozzo. Pues se demoró, pero Laura habló. A través de un programa de radio dijo no solo que nadie la saca de allí, sino que está tramitando su nacionalidad mexicana. Yo soy más mexicana que el Chile. A mí no me sacan de acá ni en cenizas. A mí nadie me saca de México. Este es mi país. Lo amo. Conozco mis derechos. Estamos hablando de un programa de televisión. Me parece realmente absurdo todo esto, precisó en comunicación con Radio Fórmula de México. Bueno, al menos los peruanos podemos respirar tranquilos. No hay riesgo de que se regrese a nuestro país. Deberíamos decir a nuestros amigos de México que no aceptamos devoluciones, que se quede allá nomás. Bueno, ahora sí, cambiamos de tema y doy la bienvenida a la estrella del momento. Ese es más famoso en este momento, es el rockstar del Perú, Renato Cisneros. ¿Cómo Qué estás, gusto Patricia? tenerte acá. Igual, qué gusto. Mis primeras palabras que sean de condolencias al pueblo mexicano Que por la tiene que posibilidad de quedarse. quedarse con Laura Bozzo en su país. Pero podría, imagínate, haber llegado al límite de que se esté analizando la idea de sacarla del país, no solamente de cancelar el programa, sino de sacarla del país, ¿no? Lo que no pasó acá. Bueno, pero ella va a berrear lo suficiente como para quedarse, ¿no? Ya esa respuesta que tú has comentado ilustra muy bien la actitud con la que va a defender su nacionalidad mexicana, ¿no? Algunos colegas mexicanos me habían contado ya antes, ayer mismo, me habían dicho que ella había dicho por si acaso ya que ella tenía nacionalidad italiana, porque acá no se quería venir, o sea, a Perú no quería regresar, o sea que igual aunque Es, la voten podemos estar sí, es tranquilos. una mutua resistencia. Ni ella quiere venir al Sí, Perú y yo sí, sí. sospecho que tampoco la mayoría de peruanos se sentiría muy cómodo con ella aquí porque lo más probable es que encontraría rápida cabida en la televisión, ¿no? Sí, Que sería claro, lo me más imagino que sí. paradójico Así es. y patético. Bueno, Renato, ¿cómo se siente ser una estrella? En la presentación de tu libro en la feria parecía un concierto de rock. O sea, estaba repleto, las colas para que firmen los libros no llegaron, no llegaste a firmarlos todos y tienes que hacer una nueva presentación este domingo, ¿no? Sí, este domingo a las 6 ahí en la feria. Eso nunca ha pasado en la feria. Mira, no sé si ha pasado, yo estoy seguro de que ha habido autores que han convocado muchísimo público, y en todo caso yo se lo atribuyo ciertamente al libro. Es un libro que me ha costado mucho escribir, también a la editorial Planeta, que ha apostado por él, que se la ha jugado, y al hecho de que este lanzamiento ha coincidido con que estoy yéndome del país. Entonces yo también siento que muchos de los que fueron a acompañarme en la presentación iban también un poco en plan de Despedirse un despedir poco. a Renato y nada, pues, sí, atónito, aturdido con el hecho de que la gente fuera y permaneciese esperando por una firma, ¿no? Ujú. Eso sí me sorprendió un montón, ¿no? Y era como una combinación de gusto porque esté ocurriendo y perplejidad también, ¿no? Claro, pero al margen que se hayan sumado algunos factores, como tú dices, para esta convocatoria, para que esta convocatoria sea grande, la gente está leyendo el libro porque el tema de actualidad, el tema que se habla en este momento en todas partes, en todas las reuniones, es tu novela, La distancia que nos separa, que aquí la tenemos, aquí está, y que se ha convertido pues en el tema de conversación, no solamente por los datos históricos que hay Mm. de cuando tu padre fue ministro y todos los episodios que narras aquí, sino por todas las vivencias ya de la relación entre padre e hijo, ¿no? La buena acogida que está teniendo el libro, Patricia, yo creo que es sobre todo por ese tema universal que es la relación padre-hijo, ¿no? Yo lo que quería originalmente era escribir una novela sobre mi padre. Mi padre podría no haber sido un ministro de Estado en el Perú en una época tan difícil como la que le tocó protagonizar. Y el libro seguiría, digamos, desarrollando este eje cautivante de la relación padre-hijo, ¿no? Efectivamente, como un añadido está el hecho de que él tuvo un protagonismo político en un momento eh, muy peculiar, ¿no? Claro Finales de que los es. 70, el fin del militarismo, la transición a la Claro, que de democracia. todas maneras le da un ingrediente importante al libro porque ya, aparte de tu historia y de tu narración en primera persona, que debe haberte costado mucho además, está un poco de la historia de nuestro país.
Entonces tienes la ventaja de que narras cosas importantísimas, pues para todos, Mira, ¿no? te confieso algo, yo originalmente quería escribir, de hecho la escribí, una novela que sea una saga familiar, donde hubiesen 4 historias de amor contrariado, y donde los telones de fondo sean momentos muy específicos de la De la historia historia del Perú. republicana, ¿no? La independencia, mi tatarabuela con un cura, que además está Claro, que comentado al lo inicio de la comentas un novela. poco, claro. Luego mi bisabuelo, que tuvo un amorío con un amante de Ramón Castilla durante, digamos, la antesala de la guerra con Chile. Luego el oncenio de Leguía, la historia de mi abuelo y mi abuela. Y finalmente el militarismo en el Perú con la Ujú, historia de mi padre. ujú. Pero el editor, Jerónimo Pimentel, me dijo, mira, estas son 2 novelas, quedémonos con lo de tu padre, el otro ya vemos si puede ser una precuela más adelante. Una decisión que me costó muchísimo porque yo estaba convencido de que el proyecto tenía que ser ambicioso y que no valía la pena sectorizarlo, pero a la hora de la hora fue una buena decisión, porque creo que es una novela que tiene la potencia del personaje y el encanto de que se va contando no con la intención de velar una intimidad familiar, que eso termina siendo para mí hasta anecdótico, sino de poder ir quitándole las capas a este personaje público que fue mi padre, ya convertido en personaje literario en la novela, ¿no? Pero ¿de verdad te resulta anecdótico liberarte, por ejemplo, de todo tipo de pudor? Porque no solamente hablas de cosas de tu papá, Mm. ya como ser humano, ¿no? Porque ya le puedes quitar todo ese misterio, pero también lo humanizas mucho, ¿no es cierto? Sí, Es esta doble y la reacción que hasta ahora yo he idea. recogido de los lectores es que se quedan finalmente con eso, con el lado humano de un personaje que durante toda su vida pública más bien se arropó de características que no tienen nada que ver ni con la sentimentalidad que tenía, ni con las rajaduras emocionales que también lo poblaban por dentro, Ujú. sino que estaba asociado más con lo facho, lo duro, la declaración arriesgada, kamikaze, ¿no? Entonces, yo creo que se quedan más con eso, ¿no? Y todo lo demás termina siendo eh, tangencial, ¿no? Como que las cosas que cuento respecto de nuestra intimidad familiar. No, pero Yo, de tu propia, de tus propios sentimientos, porque a ese pudor es al que me refiero. sí, Hay sí. cosas muy personales que tú cuentas, sentimientos que de repente todos los tenemos en algún momento, pero un escritor tiene que liberarse de todo tipo de pudor para poder hacer una novela como esta que te toque tanto, que toque tanto al lector. Yo originalmente empecé a escribir esa parte cuando ya nos convencimos de que había que apuntar solamente a la parte en la que yo narro la historia de mi padre. Empecé a reescribirlo con otro nombre y con otro apelativo. No era el Gaucho Cisneros, sino era el Turco Arróspide. Pero a la página 20 sentí que eso era tan falso que cada vez que escribía Turco Arróspide me parecía que estaba hablando de un personaje Claro, que no tenía densidad, que no tenía hondura. Entonces empecé a probar con su verdadero nombre, porque yo nazco cuando él tenía 50 años, entonces claro. para mí siempre fue un personaje público y la combinación de Gaucho con Cisneros, más que aludir a mi padre, a mí me parecía que aludía a este señor que aparecía en la televisión diciendo cosas tan radicales, Claro, ¿no? más que la persona ya era un personaje Claro, y en era un sí mismo, personaje. claro. Y yo he querido convertirlo en personaje literario un poco para compensar algunas cosas de nuestra relación, ¿no? Yo creo que durante los años que viví con él hizo que yo me moviera bajo sus reglas, bajo sus parámetros, bajo sus normas. Y lo que he querido en la novela es más bien resucitar de alguna manera su figura para que él actúe en la novela según mis parámetros, según mis normas, según mis antojos, ¿no? Ujú. ¿Y te costó mucho? ¿Te costó Muchísimo, sí, mucho? muchísimo. Han O sido sea, ¿de verdad la idea partió de una cita con el psicoanalista? ¿De verdad? ¿Eso es cierto? Fue uno de los disparadores, sí, porque lo que me ayudó en las sesiones de psicoanálisis fue el poder colocar a mi padre en un lugar en el que yo ya no tenía ni que juzgarlo, ni que resistirlo, ni tenía que adherirme a su ideología o rechazar su ideología, sino en un lugar un tanto neutro. Y eso fue Ujú. muy útil porque a mí lo que más me costaba era encontrar el tono adecuado para escribir este libro. No quería que el tono fuese ni melancólico, ni Ni dramático, ni condenatorio, ni condenatorio, defensor. exactamente, ni Claro. apologético, ni propagandista, ni Ujú. nada, ¿no?
Y eso lo has logrado, porque a ratos tú dices, pero ¿cómo puede ser así este tipo? Pero después dices, ay, pero qué ternura. Y Sí, entonces, como todos los seres humanos, pues por eso digo, lo humanizas tanto que, claro, no hay nadie totalmente bueno ni nadie totalmente malo, todos estamos hechos de blancos y negros, ¿no? exactamente. Y es en los matices, en las zonas grises, donde yo creo que las personas realmente se les puede llegar a conocer, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me interesaba contar. La pregunta que surgió en la terapia también fue, ¿cómo habrá sido mi padre antes de que yo venga al mundo? ¿No? ¿Cómo era ese hombre de 20, 30 años? Y más que una curiosidad se convirtió en una necesidad, no literaria, sino vital. Yo quería saber qué había ocurrido con algunos capítulos de su infancia, porque él, como tantos padres, me atrevería a decir como casi todos los padres, Ujú. se encargaba de tener un relato de sí mismo, de su biografía, muy conveniente. Pues no, los Claro, padres no cuentan, no, toda la verdad, no cuentan toda la verdad. claro. Y tampoco creo que los hijos deban conocer toda la verdad de sus padres. Algunos hijos quizás sí sienten en su organismo, en sus cañerías. Tú tenías esa necesidad Yo sí, de conocer muchas cosas. yo sí. Y a mí se me hace que muchas cosas estaban frente a ti y no las querías ver también, ¿no? Porque hay cosas que eran bastante obvias y de repente las descubres con sorpresa. Porque Sí, nosotros somos así, o sea, las personas son así, a veces tienen muchas verdades delante suyo, pero no tienen ganas como dices en algún momento también o en alguna de tus columnas, no sé, hay gente pues que no le interesa mucho escarbar en la vida de sus padres, en la vida de su sí. Yo familia. creo que la mayoría de huérfanos, por ejemplo, entiende que el entierro es el final de una relación, ¿no? Y que en ese momento se acaba la relación con aquel ser que está siendo enterrado. Ujú. A mí me pasó no tan rápidamente, yo me demoré, mira, mi padre murió hace 20 años y yo me habré tomado, no sé, 10 años en darme cuenta que no estaba tan aclimatado a su ausencia En y que más bien asimilarlo. necesitaba rebuscar, ¿no? La imagen ahí del desenterrar al padre. Creo que funciona porque eso fue lo que hice, ¿no? Desenterrar la historia que yo había escuchado, pero desenterrarla de una manera para saber que no eran solamente anécdotas, ¿no? Y ver qué cosa había debajo de eso que contaban mis tíos y él mismo sobre él. Entonces, nada, hice una serie de viajes, fui a lugares donde él había vivido Claro, ha sido un momentos. trabajo de campo también, de investigación, o sea, Han también ha sido entrado el periodista, ¿no? Han sido 8 años, ¿no? Yo creo que eso se siente en el libro porque puede verse como varias cosas. Es una novela autorreferencial, pero también hay partes en que es más una crónica periodística, hay algo de reportaje de viajero. Claro, tú lo has denominado autoficción. No, digamos, es una denominación o una categoría que se usa en el mundo de la literatura y que creo que se ajusta muy bien a lo que es el libro. El libro, efectivamente, ¿no? Se basa en personajes reales, pero hay algunos episodios o pasajes que yo los he exagerado o deformado Adornado. o moldeado para lograr determinados efectos en el lector, ¿no? Ujú. Em, Además que todo lo que tenía que ver con padre e hijo, yo lo quería consumir, ¿no? Me leí mucha literatura de padre e hijo. Había una película que de pronto salía y que tenía que ver con la relación padre-hijo, iba a verla. Habían ciclos en la católica o en el británico donde se tocaba el tema, Sí, es cierto. iba, ¿no? Entonces era como una obsesión. Y es cierto, además uno se da cuenta de un momento a otro que de verdad hay obras de teatro, hay mucha literatura que tienen que ver con este tema, que es Sí. tan universal como decías. Sí, por ejemplo, en la literatura, ya uno puede pensar en Pedro Páramo, ¿no? De Ujú. Rulfo, de el protagonista que va a Comala a buscar al padre, ¿no? Y luego el libro adquiere todo un aire surrealista, pero con ese tono se han escrito algunos libros y últimamente más con un tono testimonial, ¿no? Ujú. No sé, por mencionar algunos, hay un escritor colombiano que es extraordinario, Héctor Abad Facio Lince, ¿no? Ujú. Que habla sobre su padre en una novela que se llama El olvido que seremos, que es un libro precioso. Ujú. Y en España, Marco Giral Torrente, en Inglaterra hay un escritor británico pakistaní que se llama Hanif Kureishi, que también tiene un libro sobre su padre, Mi oído en su corazón. Entonces yo me leí esos libros y luego buscaba en internet para ver cómo habían esos libros actuado en los autores, si les habían traído problemas con la familia, si habían realzado o más bien ensombrecido sus trayectorias literarias, sus carreras, si los había afectado psicológicamente. Y cuando los escuchaba, muchos de ellos en entrevistas o cuando leía entrevistas que se les hacían, ellos decían que todo había valido la pena, alguna rencilla, alguna pérdida de trabajo, etcétera. Ujú. Entonces me convencí de que tenía que escribir el libro, ¿no?
Claro, en Somos te entrevistó tu primo y un poco daba a entender que tiras la bomba contra la familia y te vas, ¿no? Porque estás por irte a España Sí, pero no es y así. Mi viaje a España estaba ya planeado. estaba planeado desde hace mucho. Quizá inconscientemente las dos cosas puedan haber coincidido, pero la verdad es que hoy, si es que uno tuviera Intención. esa intención, es tan difícil Hoy no se borrarse y puede, pues claro, desaparecer. claro. Y además ya en estos días yo ya vengo recibiendo muchas reacciones de la novela y la verdad es que a mí me emociona y me complace recibir comentarios de gente que no conozco y todas en alusión a las relaciones con sus padres, A su ¿no? propia relación. Totalmente, o sea, nadie se ha detenido en esa supuesta dimensión chismográfica que Claro. tendría la novela, porque, digamos, yo no invertí tanto tiempo para hacer una novela que dañara, o para hacer una novela morbosa, o para hacer una novela de chismografía. Puedo entender perfectamente que haya personas que se hayan Además, indignado un poco, pero me encanta que los lectores se queden sobre todo con estas preguntas tan difíciles de resolver como pueden ser conoces a tu padre. caracho, ¿quién era mi padre? Claro, ¿Quiénes son estas dos personas, mi padre y mi madre, que están acá deambulando por la claro, casa? ¿Cómo eran antes, ¿no? Y claro. cuánto de lo que hacían antes tiene que ver con lo que yo soy ahora. ¿Tú sientes que has conocido a tu papá mejor después de Sí, haber escrito este totalmente, libro? Claro. totalmente. No encontraba cartas donde mi abuelo hablaba de mi padre de niño y lo refería como un chico nervioso, emotivo, tímido, huraño. Y claro, y ese no se parecía en nada al Gaucho Cisneros que a mí me crió, ¿no? Un general de división que Y más a bien los que parecía a los estar que, seguro de todo lo que hacía y claro. de su moral y de su actuación pública y que no pedía disculpas fácilmente. Entonces no se correspondía esa radiografía que mi abuelo hacía en sus cartas respecto del hombre que yo conocí. Más bien, lo que mi abuelo escribía se parecía mucho a A mí. ti, claro, Entonces, yo en algún momento de la lectura, cuando haces estas comparaciones, pensaba que en lugar de la distancia que nos separa, el título podría haber sido más bien cómo se llegaron a encontrar, cómo has encontrado más cercanía después de que has averiguado todo eso, hmm, después que has hmm. escrito, ¿no? Bueno, Más de la distancia hay más cercanía. uno de los títulos que se barajó fue La distancia que nos une. Ujú, Que estuvo hasta el final ahí ujú. pugnando con el de la distancia que nos separa. Y al final quedó este eh, porque ciertamente ¿no? Esa distancia está asociada con los dos mundos que nos separaban, ¿no? Dos Claro. mundos generacionalmente distintos, ¿no? Son referencias, eran tan distintas de las mías, Además, claro, diferencia ideológica, una distancia también. ideológica, una distancia evidentemente ahora física, pero la novela tiene. Bueno, no dices que es la gran distancia que nos separa ni la poquita distancia. Es la distancia que nos separa que ahí no sabes Sí, necesariamente si es muy grande o no. y, Puede ser casi imperceptible. sí, no es un ajuste de cuentas con él, no es Hay no es quienes una lo han tomado novela, así, ¿no? sí, no es una novela, digamos, eh, que tenga un tono de rencilla. Hay muchas más páginas conciliatorias, Sí, creo yo, claro, que sí, aquellas en las sí. que la relación padre-hijo es tensa y difícil. Y nada, a mí me gustaría pensar que en las familias en las que el libro caiga se convierta en un pretexto para conversar, ¿no? Que Ujú. creo que en una sociedad como esta y en determinados sectores sobre todo, no se conversa mucho, no se conversa nada, ¿no? Y volviendo a tu familia y a las reacciones, ¿hasta ahora ya siguen habiendo silencios o ya la gente, tus hermanos, tus primos, te han dicho algo? Ha habido algunos pronunciamientos que no quisiera comentar por precisamente no darle Ujú. tanto vuelo a eso, pero insisto, ¿no? Me quedo con mensajes de gente que me dice cosas como, por ejemplo, que un lector el otro día me escribió en el Facebook, nunca antes me había escrito, y me pone, hola, no me conoces, mi padre fue un médico con el que también tuve una relación difícil, yo fui médico Por por él. seguir un poco su Ujú. camino, él murió hace un año, nunca pude decirle lo que sentía, él nunca pudo decirme lo que sentía, y hoy que tengo dos hijos, no dejo de abrazarlos y decirles te quiero, vamos a ir a tu presentación. Entonces ya, para mí, esa es una reacción es el modelo de reacción que a mí me Claro. gustaría que se multiplique, ¿no? Ojalá. Claro, claro, claro. Por eso es la disyuntiva, me imagino, del escritor entre escribir algo que de repente puede molestar a los que están muy cerca, Mm. pero de repente ese es el precio, pues, ¿no? El precio que se tiene que pagar por hacer la novela que quieres hacer.
Porque me imagino, en el 2012, cuando presentaste El Raro, decías un poco que eras un periodista que quería ser escritor algún día, ¿no? Que estaba Sí, buscando el sí. camino. Ya con esta novela me imagino que te sientes un escritor A ver, consagrado. yo siento que hay libros que son, esto lo decía el otro día en una entrevista y me gustó porque no lo había dicho antes y me di cuenta que era una figura que podía ilustrar lo que siento respecto de los libros anteriores y este, ¿no? Creo que hay libros que son como escalones, como peldaños, y hay otros que son como estancias en las que Ujú, conviene quedarse un rato. ujú, ujú. Creo que este libro es más una estancia porque dialoga con otros libros, porque tiene distintos tipos de lectores, lo conversamos antes de la pausa, ¿no? El Ujú. lector quizá más interesado en la etapa política de mi padre, Claro, los que lo el, conocieron y vivieron esa etapa. el lector joven que no sabe o no ¿Quién es recuerda el Gaucho mucho Cisneros? del personaje ni de la época y que Y que es igual se engancha. por la relación, ¿no? De los Claro. padres con los hijos. Ujú, Eh, entonces creo que los anteriores fueron libros más tipo peldaño, más ujú. tipo escalón, que me conectaron con un público, que me ayudaron a ejercitar un poco la narrativa, pero nunca me había pasado como con este libro, que me impuse una disciplina para escribir. Además, Patricia escribía incluso cuando no escribía, o sea, cuando estaba, por ejemplo, nadando o caminando, Estabas pensando en un día cómo... casi me atropellan, porque estaba pensando en, claro, cómo darle vueltas a una escena y pensaba en mi padre, en algunas cosas que acababa de descubrir y entonces me da cuenta que uno escribe también cuando no escribe, ¿no? Claro, claro, Sí, claro. ¿Te quedas un ratito más conmigo? sí, claro que sí, Un por ratito. supuesto. Vamos a hacer un corte y regresamos con Renato Cisneros. Un día como hoy, 24 de julio, 1783, nace en Caracas, Venezuela, el militar y político Simón Bolívar, fundador de la Gran Colombia. Es una de las principales figuras de la independencia de nuestro país. 1802, nace en Francia Alejandro Dumas padre, prolífico escritor, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. 1911, el explorador y profesor estadounidense Hiram Bingham llega a Machu Picchu. Al quedar impresionado por la fabulosa ciudadela inca, gestiona los auspicios para realizar el estudio científico del lugar. 1923. Se inaugura la Torre del Reloj del Parque Universitario, obsequiado por los alemanes residentes en nuestro país en conmemoración del primer centenario de nuestra independencia. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. La selva peruana es escenario de magníficas ficciones y es el lugar que escoge Leoncio Robles para ambientar Bajo el cielo amazónico. Es un libro que discurre en dos niveles principales sobre la realidad amazónica que es tan compleja y tan difícil de aprehender. Está estructurada en dos líneas principales que vertebran toda la historia, que son dos líderes, un líder asháninca, de nombre Evaristo Chawiri, y un líder colono llamado Rubén Malpartida. Ellos nos hablan de la complejidad de su vida en la Amazonía, donde transcurren y donde se colisionan tantos intereses, tanto foráneos y los propios inherentes a la realidad amazónica. Se habla en esta novela de la contaminación de los ríos, la agresión a los bosques y la forma de luchar contra la corrupción tan generalizada
a niveles repugnantes, encarnado por las autoridades oficiales encargadas de mitigar o de controlar esos excesos de la explotación amazónica. En la fiesta de la independencia, rumbo al bicentenario, TV Perú, la más grande red informativa del país, con sus plataformas de televisión, radio y redes sociales, desplegará 50 cámaras y al equipo periodístico y técnico más confiable para llevarles en directo y en alta definición todos los detalles del 194 aniversario de nuestra amada patria. La tradicional liturgia del Te Deum y Acción de Gracias, importante mensaje a la nación del presidente de la República, su análisis por destacadas personalidades y el vibrante desfile cívico-militar en la Avenida Brasil. El 28 y 29 de julio, desde las 5:30 de la mañana, TV Perú para todo el país, con el palpitar patriótico de todos los corazones peruanos. TV Perú, mucho más que ver. Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y nos sigue acompañando Renato Cisneros, que le estaba preguntando, ¿y ahora qué va a hacer de tu vida? Porque él se va dentro de poquito a España y se supone que se va a escribir, porque la vez pasada, no me acuerdo quién estaba acá, otro escritor que se había ido a España a escribir, y yo le preguntaba, ¿por qué todos los escritores se tienen que ir a escribir a España? ¿Por qué no pueden escribir acá? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Te inspiras más? ¿Por qué se tiene que ir a otro lado? En tu caso, te vas no por razones de que has elegido España para ir a escribir, sino porque tu novia tiene que estar allá, ¿no es cierto? Sí, bueno, ella ya está allá desde hace un par de meses. El destino en realidad lo eligió ella porque quería hacer lo que está haciendo, que es una residencia médica. Y entonces cuando me planteó la posibilidad de irnos juntos allá, yo no lo pensé mucho y le dije ya, porque me parecía que allá iba a poder darle un poco más de vuelo a esta vocación de escritura literaria, que aquí en el Perú siempre la he supeditado a mi trabajo en el periodismo, ¿no? Tanto en el comercio y después en RPP, siempre había escrito, salvo esta novela, un poco ganándole horas al trabajo, invirtiendo únicamente los fines de semana. Entonces ya con la experiencia de la metodología, de la distancia que nos separa, yo me convencí que lo que necesitaba era cambiar de aire mientras pudiera, mientras no tuviera carga familiar que no me obligara a pensar en que esto podía ser también un riesgo en términos, no sé, económicos, etcétera. Así que, bueno, eso, me voy para sentirme un poco incómodo también, ¿no? Para empezar de Para dejar tu nuevo. zona de confort. Sí, de alguna manera uno se aburguesa, pues, ¿no? Claro. En el sentido de que le encuentras una rutina al trabajo y a mí en RPP me dieron mucha libertad y muchas facilidades para trabajar, pero también yo creo que está bueno eso de moverse, desplazarse y ver qué ocurre con uno en un contexto más incierto, ¿no? Más inseguro. Entonces, claro, mucha gente me decía como tú, ¿no? Oye, ¿cómo te vas a ir? En el mejor momento. En el mejor momento. Claro. Yo digo, el mejor momento de pronto también está allá, ¿no? Pero están en crisis, sí, pues no suena muy razonable, ¿no? Irse a un país en crisis. Del que todos se vienen ahorita para acá. De desempleado, pero la premisa no está mal también, quizás se convierta en algo que contar más adelante, ¿no? ¿Y el periodista? Bueno, voy a seguir colaborando con La República, espero. Este es un mensaje entre líneas para Gustavo Mome. y después ver seguramente también de escribir en algún otro medio. Bueno, tus crónicas siempre han sido buenísimas, ¿no? Y además creo que desde allá va a haber más estímulos, ¿no? También eso me atrae un montón, ¿no? Digamos, las sociedades en crisis yo creo que generan también cosas muy interesantes, ¿no? De hecho, creo que las mejores cosas que se han escrito acá en el Perú, por ejemplo, han sido aquellas que hablan de los peores momentos del Perú, ¿no? Entonces, este es un momento agobiante para España en muchos sentidos, y también es interesante ponerse de espectador de una sociedad que está enfrentada al riesgo de no volver a ser lo que era, ¿no?
y ser testigo de eso puede ser muy interesante, ¿no? ¿Ya tienes pensada de qué va a tratar tu próxima novela? O sea, ¿ya te estás proyectando? Bueno, yo creo que el próximo libro va a ser la precuela de esta Los novela, abuelos, ¿no? todas Sí, estas historias que han sí. quedado un poco pendientes, que además dejas la curiosidad a la gente, ¿no? Me gustaría reescribirla, porque ahí también hubo mucha investigación en el archivo arzobispal, en Huánuco, en unas iglesias chiquitas de Huánuco, donde yo iba rastreando la historia de Nicolasa, mi tatarabuela, que tuvo 7 hijos con un Con un sacerdote, cura, ¿no? Con un claro, cura. claro. Entonces, claro, no era uno, no eran dos, que era lo que además 7 ocurría, hijos. ¿no? Claro, claro. Los curas tenían hijos con las damas de los pueblos o a veces con las monjas de los conventos. Claro, a veces incluso se sabía cuál era la familia y a la familia del cura, el resto del pueblo les llevaba cosas y Así todo es. porque era la familia del cura y todos lo Exactamente, respetaban, como exactamente. tal, todos lo sabían. Y porque además los curas tenían también en esa época, estamos hablando de 1800 y pico, no solamente una función clerical, sino también una función política, ¿no? Eran como los referentes del pueblo. En algunos templos derruidos, por lo menos de Huánuco, hasta donde mi investigación llegó, cuando fueron removidas las estructuras, se encontraron en los sótanos cadáveres de fetos, ¿no? Claro. En rumas de cadáveres de fetos. Entonces, claro, esa época era bien compleja, pero en esa época, en la previa a la independencia, ahí nomás, en el 1820, se conocen Gregorio Cartagena, este obispo, que además luego fue político, con mi tatarabuela, ¿no? Entonces, reconstruir esa historia a mí me parece que puede... También es genial, Sí, claro. sí, eso, quiero escribir eso y después tampoco es que haya pensado tan claro qué otros libros escribir, ¿no? Pero después del éxito de la distancia que nos separa, te estás reponiendo un poco. ¿Lo esperabas que fuera tan fuerte? Las críticas, por ejemplo, han sido, creo que hasta la peor crítica es un halago. Por ahí alguien escribió, para tener que llegar a escribir esta cosa que está buenísima, maravilla, ha tenido que escribir otras cosas no tan buenas, ¿no? Sí, Esa ha sido lo peor, pero es un halago en sí. yo sentía que tenía una deuda conmigo mismo también. Ujú. Porque sentía que podía escribir un buen libro y sentía que lo que había escrito, sin que sea malo para mí por lo menos, porque eso sería también faltarle el respeto al Renato que los escribió y que estaba convencido de aquellas palabras y de aquellos proyectos. Pero sí he entendido que para escribir un buen libro tienes que trabajar un montón, ¿no? Tienes que trabajar, investigar. Si es que no eres un talentuoso y un virtuoso y un genio, y yo estoy lejos de ser las tres cosas, entonces sí quiero hacer novelas más como esta, ¿no? Que me impongan la necesidad de viajar, de moverme, de utilizar mi profesión, ¿no? Lo que he estudiado, el periodismo, pero al servicio de la literatura, ¿no? Un poco como lo que hace en España Javier Cercas, ¿no? Con toda la diferencia que hay en términos de obra, por supuesto, ¿no? Él es un talentoso escritor de no ficción, pero si tuviese que buscar algún tipo de ruta o ejemplo, pienso en él como una posibilidad, ¿no? Ahora, hace un rato hablábamos de los diferentes públicos que tenías y uno de tus públicos cautivos son las seguidoras o los seguidores en general, no sé si son todas mujeres o no, los, No, también hay... los lovers que te seguían en Busco Novia, ¿no? El problema que yo tuve, mientras me saco la casaca, el problema que yo tuve con lo de Busco Novia, que en realidad no fue un problema, pero pudo convertirse en uno, es que yo sentí que en un momento ya me estaba estigmatizando, ¿no? Entonces, claro, fue divertido escribirlo durante los 3 años que duró el blog, pero en un momento yo dije, ya no tiene sentido, ya tengo 37 años en ese momento, o 36, no recuerdo, y yo me sentí un poco ridículo, porque además, claro, es bien fácil caricaturizar a alguien que escribe sobre un tópico tan universal y tan sensible como el de las relaciones sentimentales, ¿no? Así que nada, felizmente el público también ha estado cambiando junto conmigo, ¿no? Y eso yo lo he sentido en la feria, donde se alternaban en esta larga fila que se formó para la firma, jóvenes con profesionales, mayores, con amas de casa, con hombres de diferentes edades. Y eso es bonito también, ¿no? Encontrar que tu público también se va madurando contigo. Sí, que ¿no? es más como de un público manera, de avión, ¿no? Claro. Un típico público de avión donde están mezclados todos. Eso fue lo que yo vi el otro día en la feria. Y eso me gustó un montón. Pero el blog, por ejemplo, abrir otro blog de otro tema, ¿es una posibilidad también? Sí, es una posibilidad. Pero
siempre y cuando pueda permitirme, digamos, quiero que se convierta en un trabajo, ¿no? Sí, sí. Aun cuando hoy los blogs me parece que ya murieron. ¿Sí? Sí, la explosión de los blogs fue en ese momento en el que tú... En el 2007, Sí. ¿no? 2006, entre el 2005 y creo yo, el 2009. Pero después los que se han mantenido porque supieron crear un nicho, un público, un tema interesante, y porque trabajaron mucho también para que los blogs se sostuviesen con publicidad. Hay algunos de tecnología, ¿no? Pero aquellos de bitácora personal creo que fueron muriendo con el tiempo, ¿no? Además que porque hoy tiene una... Sí, además que empezaron a basarse más fuertes el Facebook, ¿no? El Twitter, donde la gente ya va canalizando esas cosas que antes eran más material para un blog, ¿no? Bueno, Renato, entonces el domingo vas a estar firmando más libros en la feria. El domingo... Para los que se quedaron con las ganas. Sí, el domingo a las 6 de la tarde en el stand de Planeta en la feria. En diciembre, de todas maneras, vamos a estar en Arequipa también presentando la feria. Sí, y después... porque la gente te está reclamando de otros sitios, ¿no? Sí, yo había visto sí. que sí, te dicen cuándo vienes por aquí, de diferentes lugares del Perú. Sí, ojalá que la novela tenga, como te decía hace un rato fuera del aire, que tenga larga vida, no por mí, sino porque creo, por los comentarios que recibo hasta ahora, que puede convertirse en una herramienta de acercar a gente que vive junta y que de pronto no se conoce tan bien, ¿no? No sé, no sabía si te iba a hacer esta pregunta o no, pero después de haber escrito este libro, y si te preguntaran si escogerías a tu padre, porque los padres no se escogen, pero si tú pudieras escoger a tu papá, ¿hubieras escogido al mismo padre que tuviste, al Gaucho? Sin duda, sin duda. Yo amo a mi padre, amo el recuerdo de mi padre. Tuve años muy difíciles con él. Hay cosas de las que decía que yo no las comparto, pero en el saldo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que lo volveré a escoger, sí, sin duda, sin duda. Bueno, gracias Renato y muchas felicidades porque Patricia. este libro, yo sé, no solamente va a ser el más vendido de la feria, estoy segura, sino va a ser uno de los libros más vendidos en lo que viene de la Ojalá historia. sea el más leído. Sí, sí, sí. Digamos, lo de las ventas nunca está mal, pero me refiero a que... Claro, que no solamente lo compren. A que se lea, se internalice, sí. Que las experiencias íntimas que están ahí sean trasvasadas a la intimidad de los lectores, ¿no? Eso es importante y eso no muchos libros lo logran. A mí me pasó con un libro, con La invención de la soledad. De seguir trabajando con el gobierno regional, con la Dirección Regional de Agricultura, con quien ya hemos empezado a trabajar. El Ministerio tiene una política nacional agraria y en esa política nacional tiene como elementos el fomento de la producción, la conservación de los bosques, el fomento de la producción productiva también de los bosques y la apertura de mercados. Tenemos que seguir trabajando en función de esos objetivos y ratificamos entonces el compromiso, señor gobernador, señores alcaldes, a seguir trabajando de la mano, porque el Estado es uno solo. El Estado es uno solo con 3 niveles de gobierno, pero articulados, organizados, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Quiero nuevamente reiterar nuestra alegría y nuestra gran satisfacción de ver estos emprendimientos que están comenzando a abrir oportunidades a las familias de Gazola y de Padre Abad. Por ello, felicitaciones, gracias por acompañarnos.